esta sesión estudiaremos a las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Empezaremos hablando acerca del triángulo rectángulo. Este triángulo se caracteriza por tener un ángulo recto o de 90 grados y los otros dos ángulos agudos. También debemos recordar que los nombres de los lados del triángulo rectángulo son nombres especiales. Tenemos acá al cateto AB, el cateto BC. Estos lados del triángulo rectángulo se caracterizan porque se cortan en forma perpendicular. Como pueden ver ustedes en su pantalla, el cateto de color rojo y el cateto de color verde. El tercer lado es el lado más grande del triángulo rectángulo. Recibe el nombre de hipotenusa y se caracteriza porque se opone al ángulo de 90 grados. Ahora vamos a aclarar algunos conceptos relacionados a los ángulos agudos y a los catetos. Empezaremos primero con el cateto AB. Todo cateto recibe doble función. Lo vamos a ver en estos momentos. Empezaremos con el cateto AB. El cateto AB, cuando lo comparamos con respecto a su ángulo opuesto, en este caso que es teta, se le llama cateto opuesto de teta. Se le dice así porque se opone al ángulo teta. Eso sucede en este ejemplo. Pero además, AB también se le va a llamar cateto adyacente de alfa. ¿Por qué se le llama cateto adyacente? Porque se le está comparando con el ángulo alfa, en este caso, que está junto a dicho cateto. Lo mismo va a suceder con el cateto BC. El cateto BC también cumple doble función. Se le va a llamar cateto opuesto de alfa, porque precisamente en este ejemplo se opone a dicho ángulo alfa. También se le va a llamar cateto adyacente, en este ejemplo adyacente de teta, porque está junto al ángulo teta. Estos conceptos debemos tenerlo muy claro para poder más adelante entender el lenguaje que vamos a utilizar. Ahora vamos a explicar cómo se calcula las razones trigonométricas de un ángulo, o qué cosa es la razón trigonométrica de un ángulo. Pero para explicar cómo se desarrolla o cómo se calcula estas razones trigonométricas, lo vamos a hacer a través de este ejemplo. En este ejemplo se nos pide determinar las 6 razones trigonométricas del mayor ángulo agudo de un triángulo rectángulo ABC, recto en A, sabiendo que la medida del lado B es igual a 15 y del lado C igual a 8. Primero, hacemos nuestra gráfica con las condiciones que nos sujeta el ejemplo. El triángulo rectángulo BAC, recto en A. Las medidas, el lado o el cateto cuya medida es C es igual a 8. Le estamos asignando la letra C porque convencionalmente le vamos a llamar C a aquel cateto o el lado que se opone al ángulo cuyo vértice es C mayúscula. Con respecto a la hipotenusa, que en este caso sería el A, porque se opone al ángulo cuyo vértice es A, no conocemos su medida. Del cateto que se opone al ángulo cuyo vértice es B, le asignamos B, nos proporciona su medida, que es 15. Para poder explicar cómo se calculan las razones trigonométricas de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo, tendríamos que primero calcular el valor de la hipotenusa. Y para ello vamos a acudir a la conocida teoría de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazando los valores tenemos lo siguiente para finalmente calcular el valor de la hipotenusa. Ahora sí, ya tenemos el valor de los dos catetos y también el valor de la hipotenusa. Vayamos entonces a averiguar cómo se calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. En este caso,
sería alfa, un ángulo agudo, y el otro ángulo agudo sería teta. Pero según el ejemplo, debe ser las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. ¿Y quién sería el ángulo agudo mayor? El que se opone al cateto mayor, que en este caso es 15. El cateto mayor es 15 y el ángulo agudo sería alfa, porque se opone precisamente a dicho lado. Bien, ahora sí. Existen 6 razones trigonométricas que se calculan. La primera se llama seno, en este caso seno del alfa, porque estamos calculando, o vamos a calcular según el ejemplo, las razones trigonométricas de este ángulo agudo. El seno de un ángulo, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera: es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto opuesto, obviamente con respecto a alfa, sería 15. Y la hipotenusa, su medida sería 17. Entonces, el seno de alfa sería 15 sobre 17. Ahí tenemos a la primera razón trigonométrica. Ahora vamos a calcular el coseno del ángulo alfa. ¿Y cómo se calcula o cómo se halla el coseno del ángulo alfa? Se calcula el coseno del ángulo alfa de la siguiente manera: cateto adyacente, que en este caso vendría a ser 8, el cateto adyacente porque está junto a alfa, cuya medida es 8, sobre la hipotenusa, que en este caso es 17. Colocamos los valores: 8, que es la medida del cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que vale 17. Entonces el coseno de alfa sería 8/17. La otra razón trigonométrica es la tangente de alfa. ¿Y cómo se calcula la tangente de alfa? Se calcula relacionando el cateto opuesto, en este caso de alfa, sobre el cateto adyacente con respecto a alfa. Veamos, el cateto opuesto es 15, o mide 15. El cateto adyacente mide 8. Entonces la tangente de alfa es 15 octavos. Ahora, la cotangente de alfa. La cotangente de alfa se calcula relacionando el cateto adyacente con el cateto opuesto, obviamente con respecto a alfa. El cateto adyacente, su valor con respecto a alfa es 8. Colocamos 8. El cateto opuesto, su valor, el cateto opuesto con respecto a alfa, su valor es 15. Es decir, la cotangente de alfa es 8 sobre 15. Ahora vamos a calcular la secante de alfa. ¿Cómo se calcula la secante de alfa? La secante de alfa se calcula hipotenusa sobre el cateto adyacente, con respecto a alfa siempre, porque esa es nuestra referencia. La medida de la hipotenusa, lo conocemos, vale 17, la medida del cateto adyacente vale 8. Entonces la secante de alfa es 17 octavos. Finalmente, calcularemos la cosecante de alfa. ¿Y cómo se calcula la cosecante de alfa? De la siguiente manera: se relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto. Siempre recalcando cateto opuesto con respecto a alfa, porque el alfa es nuestra referencia, cuyos valores sabemos que la hipotenusa mide 17 y el cateto opuesto a alfa mide 15. De donde calculamos que la cosecante de alfa es igual a 17 quintos. Entonces, de esa manera se calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Me piden que calcule el coseno del mayor ángulo agudo. Vamos a resolver.
Acá tenemos a nuestro triángulo rectángulo ABC. A un cateto le asignamos el valor A. Obviamente el otro cateto, su valor sería el doble, 2A, según la condición del ejemplo. Nosotros vamos a calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Y el mayor ángulo agudo tiene que ponerse al mayor de los catetos. En este caso, como pueden ver en sus pantallas, le hemos asignado al ángulo agudo su valor θ. Debemos calcular el valor de la hipotenusa. Ustedes dirán, profe, tenemos dos incógnitas. No se olviden que el coseno es la relación de dos cantidades. Es ahí donde las variables o las letras se van a simplificar. Entonces vamos nosotros a usar Pitágoras para poder calcular el valor de la hipotenusa. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto es 2A, entonces lo colocamos entre paréntesis para elevarlo al cuadrado. Hacemos los cálculos. Acá el exponente afecta al coeficiente y afecta a la variable. 2 al cuadrado 4, al cuadrado 4 al cuadrado. El resto se copia igual. Sumamos porque son términos semejantes. A cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. El exponente pasa como índice al segundo miembro y ahí simplificamos. Al cuadrado, su raíz cuadrada sale A. El 5 no tiene raíz cuadrada, así que se queda bajo el signo radical. Ya tenemos entonces el equivalente de x, que es A raíz cuadrada de 5. Ahora sí, vamos a calcular el coseno de θ. Si recordamos, el coseno de θ se calcula relacionando la medida del valor del cateto adyacente, que en este caso es A, sobre la hipotenusa, cuya equivalente es A raíz de 5. A raíz de 5. Hacemos la simplificación y tendríamos que coseno de θ es 1 sobre raíz de 5. Pero muchas veces este resultado con radical en el denominador se racionaliza, así que procederemos a racionalizarlo. Recordando la racionalización, tendríamos que multiplicar al denominador por otra raíz de 5, pero lo mismo tenemos que hacer con el numerador para que la expresión o el valor siga siendo la misma. Bueno, 1 por raíz de 5, raíz de 5, raíz de 5 por la raíz cuadrada de 5 es 5. Es decir, el coseno de θ en este problema vendría a ser raíz cuadrada de 5 sobre 5. Ahora les toca a ustedes a resolver esos 4 ejercicios.